A mediados de los 2000, Internet avanzaba rampante en España como la llama que consume un montón de heno, y en consecuencia empezó a aparecer un nuevo grupo social, personas que preferían estar navegando por la web que en una discoteca. Estos fueron objeto de burla desde el principio, pero entonces apareció un personaje para salvarlos, que le ayudaría a verse reflejado al completo y jamás se reiría de su propia gente. Me refiero a Enjuto Mohamuto. ¿Quieres conocer toda la historia sobre el internauta morado más famoso del país? Sus más de 100 episodios, series, orígenes, curiosidades y qué es de él en la actualidad? Pues ponte cómodo que comenzamos. Muchos de mis seguidores de fuera de España estarán bastante perdidos al ser este un tema tan patrio, así que antes de empezar a hablar del chaval, veamos un breve resumen sobre sus orígenes, creadores y contexto histórico. Intentaré ser breve. Hace exactamente 30 años, en 1994, llegó a España el fenómeno conocido como televisión por cable, o como lo he conocido yo de toda la vida de Dios, los canales guays por los que hay que pagar. Para mí de pequeño esto solo servía para darme canales de dibujos como Cartoon Network o Nickelodeon, pero hoy no vamos a hablar de ellos, sino de Comedy Central. Creándose en 1999, este canal fue una autopista para los cómicos españoles, que acostumbrados a tener que estar en programas de variedad y de monólogos como el Club de la Comedia, tenían más libertad a la hora de crear sus propios espacios centrados en, como su nombre indica, la risa. Esto lo aprovechó nuestro protagonista del vídeo, Joaquín Reyes, uno de los cómicos más famosos y queridos de mi Españita. Hasta la época no había hecho más que monólogos en un programa llamado Nuevos Cómicos y ya tenía algo de experiencia en todo esto de la interweb al ser el co-creador de una página de animación llamada Cartoon.com. Joaquín, que era de Albacete, decidió que si quería hacer humor en la tele debía juntar a los Vengadores de Castilla-La Mancha, añadiéndose al plantel de su nuevo proyecto a Ernesto Sevilla, Raúl Cima y Pablo Chapela, provenientes también de esta comunidad autónoma. Y estos cuatro, junto a otro par de artistas más, lanzaron en 2002 el famosísimo programa La Hora Chanante. Si queréis saberlo todo sobre este programa, os recomiendo que veáis el documental que tiene subido a su canal Remember, que sabe mucho más que yo de televisión española y lo explica mucho mejor. Pero si no es así, yo os hago un resumen de lo necesario para seguir avanzando por la vida de Enjuto. Este show consistía en sketches de humor y muchas imitaciones, todas caracterizadas por un humor absurdo y surrealista, y estando el 95% de las imitaciones hechas por Joaquín, que les daba su toque personal al utilizar siempre su típico acento y expresiones manchegas, daba igual de dónde viniese el personaje original. La Hora Chanante fue un éxito absoluto, lanzando un programa mensual en la cadena durante 4 años, contando con 5 temporadas y creando personajes muy icónicos de la cultura de internet española como el Gañán, aunque si os soy sincero, yo, que tenía 2 años en la época, no lo recuerdo mucho. En 2007 el programa dejó de existir, pero no os preocupéis porque no fue un adiós sino un hasta luego, puesto que ese mismo año la 2 de Televisión Española recuperó a los actores e ideas para crear una secuela espiritual de La Hora Chanante llamada Muchachada Nui. El cambio de nombre se debió a que Paramount tenía los derechos y no querían que se usasen los nombres. Entonces, ¿para qué dejas de hacer programas? Si ellos no se querían fuir, lo hiciste fuirse. Pero bueno, polémica aparte, Muchachada Nui era a toda expensa el mismo programa, también con Joaquín Reyes al mando, formado de nuevo por imitaciones y cortos sketches con las características situaciones absurdas que tanto gustaban en la época, solo que ahora tenían bastante más presupuesto. Había muchas secciones, pero las que a nosotros nos interesan no son las protagonizadas por humanos, sino unas que se introdujeron en este programa. Me refiero a los cortos animados, que servían como introducción del episodio o como gancho entre sección y sección. Vamos, para dar variedad. Había unas cuantas y la mayoría estaban tan bien dibujadas y diseñadas por Joaquín, ya que además de cómico y actor, estaba licenciado en Bellas Artes, así que todo esto no le quedaba grande. Por mencionar alguna, tenemos la cinta VHS, donde una cinta recuerda cómo todo era mejor cuando el DVD no existía para quitarle el trabajo. Otro ejemplo sería Montgomery y Clift. Ojo, no confundir con el 4 veces nominado al Oscar Montgomery Clift. Sí, el actor de los años 40. Ese no. En este corto, un personaje le contaba anécdotas a otro que escuchaba sin decir ni una sola palabra. Pero nosotros nos vamos a centrar en mi favorita, Enjuto Mohamuto. Enjuto, del latín exutus, participio de exugere, significa, según la RAE, delgado, seco o de pocas carnes, y esa era la mejor descripción física que se le puede dar a nuestro protagonista. Enjuto es un chaval morado de 24 años, con un casco que no se quita casi nunca y que me recuerda al de Mojo Yoyo, sin oreja, una camiseta con el logo de los Oryx Buffalo, que por cierto es el peor equipo de la liga de béisbol japonesa, unos ojos enormes para ver los foros mejor, peca y obviamente ojeras porque el ordenador no perdona.
Al igual que las demás caricaturas de Muchachada Nui, tenía una animación muy limitada, ya que no se levantaba nunca de su silla, porque para qué iba a querer separarse de su ordenador, y su entorno era, a excepción de un par de episodios, siempre el mismo. Os voy a ir poniendo capítulos diferentes de fondo, lo juro, pero es que muchos no se diferencian. Analicemos el entorno. Tenemos una cama, una puerta, su PC y lámpara, el ratón con la alfombrilla, unas zapatillas fotorrealistas, que si alguna vez os habéis preguntado qué hacen ahí es porque va descalzo, y todo coronado por esa foto de Michael Jackson con ET, que por cierto, si queréis saber su origen, no era más que la portada del audiolibro donde Jaco narraba las aventuras de la morcilla borracha. Como no podía ser de otra manera, Enjuto tenía la voz de Joaquín Reyes, y los demás personajes, siendo el único relevante la voz en off, eran también, para sorpresa de nadie, Joaquín. La manera de hablar de nuestro protagonista es súper mítica y me vuelve loco, hablando con una voz súper monótona, como arrastrando las palabras, sin vocalizar mucho y sin necesitarlo. La mitad de sus diálogos son expresiones raras que o bien vienen de la infancia manchega de Joaquín o se la inventa en el sitio, y a mí me hacen muchísima gracia. Además, no es raro que tanto la voz en off como él se traben, digan palabras mal o se repitan, no les salgan las cosas y demás, haciendo que todo parezca mucho más natural y gracioso. Como la animación es tan básica, el 100% del humor es el guión y el cómo se dicen las frases, y de verdad que no me quiero repetir, pero es que me fascina a unos niveles inimaginables. Los diálogos me parecen una genialidad y es que parece que los chistes estén escritos para mí. También es verdad que el humor absurdo es prácticamente mi favorito. Pero bueno, no voy a hablar tanto de la voz y luego no os la voy a poner, así que aquí tenéis un fragmento para que os hagáis una idea de cómo suena durante el resto del vídeo. ¡Enjuto! ¡Enjuto! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién eres? Soy el fantasma de las tecnologías pasadas. ¿Y siendo un fantasma no hablas con Rever? No. Yo es que soy autodidacta. Ah, Bueno, venga que te vengas conmigo a un sitio para que veas una cosa. bueno, estaba en el Messenger, pero vale. Oye, se me apareció un fantasma, luego te cuento. ¿Y a dónde vamos? ¿No lo tenía que decir yo eso? Ah, sí, es verdad. ¿A dónde vamos? Al año 1992. Año olímpico. Sí. Los episodios de Enjuto duran entre 40 segundos y 3 minutos, ya que la mitad se va en la intro, que es repetir Enjuto mojamuto un par de veces mientras las letras avanzan y se ordenan. Pero bueno, suficiente trasfondo, hablemos de las tramas porque ¿de qué narices iba esta serie? Esto es una reliquia del pasado, tiene una pátina 2000era que ya no se puede encontrar en ningún lado y toda persona que usase un ordenador en los 2000 se va a ver reflejada y recordará situaciones solo por verla. Sus aventuras no son muy emocionantes, por no decir nada, y eso es en parte la gracia y el por qué te puede identificar tanto con ella. Vamos, es que su primer episodio consiste en que se está intentando descargar Spider-Man 3, pero cuando lo consigue no ve al Bully Maguire, sino una peli guarrindonga. Si no te ha pasado esto alguna vez en el Are o en el Emule, no han mamado internet de los 2000. De vez en cuando saltaban con algo más fuera de lo común y fantasioso, pero no era lo normal, como en el episodio donde el fantasma de la tecnología futura y pasada mueven a los enjutos de líneas temporales, llevando al joven a nuestra época y al actual a 1992. Estos episodios ni tenían sentido ni lo intentaban. Que si en un episodio se echaba una cibernovia que luego obviamente no era nada, que si se hacía amigo de una pelusa que tenía en el ordenador y le enseñaba cómo funcionaba internet, luego tenía una mascota que era un pájaro muerto o quizás simplemente se apagaba la luz de toda la ciudad, cosa que no le preocupaba porque con el síndrome de la pateja inquieta le daba energía a su ordenador a golpe de talón. Que no le funciona el ratón, que no se le descarga la música, que no va el wifi, que no encuentra nada entretenido en la Wikipedia, que se ha comprado una webcam nueva o que en casa no es nadie pero en el WoW es Dios. Todas son situaciones cotidianas pero llevadas al máximo absurdo, empoderadas por la personalidad cómicamente calmada de Enjuto, sus expresiones y reacciones ante las adversidades. La serie original tuvo 34 episodios divididos entre las 4 temporadas de Muchachada Nui, y para que lo pongamos en perspectiva, en total hubo 52 episodios, o sea que de todo Enjuto solo se perdió 18. Y es que de lejos este era el fragmento animado favorito de todos los que veían el programa en la tele, habiendo gente que sintonizaba la cadena solo por él. En unas primitivas redes sociales empezaron a compartir los episodios al grito de jaja, pero mira, si somos nosotros, y no solo eso, sino que habla como nosotros. Y es que ahora lo que hace puede parecer común, pero estamos hablando de hace 17 años, donde las personas como estas solo estaban empezando a aparecer y no eran la mayoría como en la actualidad. ¿Tú sabías en 2007 lo que era Ubuntu? Pues Enjuto sí, y es que él fue el que introdujo muchos de estos términos en la sociedad española. Su vocabulario se ayudaba mucho de hacer referencia a la cultura pop y de mencionar páginas web, programas, apps o componentes de ordenador, y como
sonaban raras era gracioso. Algo así como en The Big Bang Theory cuando dicen un compuesto químico y como no sabes lo que es, pues te ríes. Esto llevó a Enjuto a ser considerado el primer geek de nuestro país, expresión que ahora no se usa porque es vieja y en la época no se usaba porque era nueva, y que sirvió de espejo e icono para muchos de los incomprendidos de internet. La repercusión de nuestro internauta favorito fue una locura. Para que os hagáis una idea, Enjuto tenía un Twitter en la vida real, y en esta época, teniendo 4500 followers, estaba en el top 100 de personas más seguidas del mundo, siendo el número 1 en toda España. Quizás su fama más absoluta se debe a su episodio más compartido, llamado El peor día de mi vida. En este se nos relata un día en la vida de Enjuto en el que no puede usar su querido ordenador puesto que se ha ido el internet, o como él lo llama... ¿Qué hace entonces? Pues muy fácil. Reinicié el ordenador, encendí y apagué el router, reinicié el ordenador, llamé al servicio técnico. ¿Ha puesto su número de usuario? Reinicié el ordenador, apagué y encendí el router y llamé al servicio técnico, encendí y apagué el ordenador. Este se hizo viral alcanzando más del 1,5 millones de visitas, que en la época ya sabéis, multiplica el alcance como por 10, y yo usaba un montón el reinicia el ordenador, apaga y enciende el router en mi vida diaria, típica muletilla que se te queda de pequeño y no puedes parar de repetir. Fueron avanzando los años y aunque muchísima gente lo utilizaba como burla a los que eran como él, prácticamente medio país acabó sintiéndose identificado con Enjuto. Esto incluía al mismísimo rey de España, que en aquel momento era príncipe, que llegó a alegar que hasta él se había visto en la morada piel de nuestro protagonista con respecto a las nuevas tecnologías y su avance. Pero muchachada Nui, como Majin Buu, murió de nuevo para verse reencarnada, y es que en 2010 terminó su periplo por la 2 de RTVE para ser revivida ese mismo año en Neox en su tercera forma, Museo Coconaut. Pero esta ya no nos interesa, y la pregunta que surge es, ¿qué va a ser ahora de Enjuto si no tiene una plataforma en la que mostrar su aventura? ¿Cómo que no la tiene? Enjuto es hijo de internet, como yo y como muchos de los que ven mis vídeos, y en este siempre tendrá su casa. Y es que el personaje era queridísimo, y con la repercusión que había tenido no iban a dejar que desapareciese así como así, por lo que el 8 de junio de 2010, tan solo 2 meses después de la desaparición de su programa original, se lanzó su página web. En ella podríamos disfrutar completamente gratis de su nueva serie cada lunes, llamada Las nuevas inesperadas aventuras de Enjuto Mohamuto, y es posiblemente como muchos conocieron al personaje. Esta serie estaba creada en Flash, como todas, y se unió a la trifecta de webseries españolas que poblaban el internet en estos años, junto a las ya legendarias Niña Repelente y Cálico Electrónico, que a su debido momento tendrán su propio vídeo. Ah, y hablando de esta, Enjuto hizo un cameo en la primera donde acaba en la cárcel por piratear, pero el disgusto se le acaba pronto cuando en su propia celda se encuentra con el creador de Mega Upload. ¿Vosotros os acordáis lo que se lió con eso en la época? Vaya recuerdo. La gente esperaba con tanta ansia la vuelta de Enjuto que su primer episodio se estrenó en cine apareciendo antes de la película Campamento Flippy, ya que su protagonista, de nombre real Enrique, era el productor de la serie. Vamos, que para esta película Enjuto servía la misma función que aquel sueño febril de Ángel Anaconda que salía antes de la primera peli de Digimon. Bueno, ya hemos llegado a la trama, y es que ¿qué diferencias tenía esta nueva serie? Pues para sorpresa de muchos, prácticamente todo es diferente. Enjuto y la habitación han cambiado, su camiseta ha perdido los derechos del béisbol japonés, teniendo ahora la E de su logo y ya no está Michael Jackson sino un póster de Pierrot, un personaje de comedia italiana, cosa a la que hacen un guiño en el primer episodio preguntándole al cuadro nuevo que se lleva ahí toda la vida, y como Enjuto ya había confirmado nos dice que sí, que lo de Michael Jackson son imaginaciones nuestras. Pero lo más importante es lo siguiente, su arma contra el aburrimiento ya no es un ordenador de torre sino un portátil con un modem USB de Movistar. ¡Toma publicidad en tu cara! Esto es así porque la serie la pagaba la empresa, salía hasta en su página web y en su canal de YouTube. Como ahora tiene internet en todas partes, además de un portátil, puede salir a tocar césped y por primera vez lo vemos de manera oficial salir de su edificio. Pero hijo Enjuto, ponte la zapatilla hiperrealista, hombre, que va a acabar como Bruce Willis en la jungla de cristal. Tanto andar sin pensar lo lleva a un bosque donde se encuentra perdido y sin saber volver a casa, además de que se ha dejado las llaves dentro. ¿Qué va a hacer ahora? Pues plantar campamento base y ponerlo en Twitter, supongo. ¿Qué va a hacer? En el episodio 2 se viene lo verdaderamente rompedor, y es que Enjuto se encuentra en el bosque con una chica y un chico con su misma paleta de colores que han sufrido exactamente lo mismo que él. Pero literal, hasta lo de dejarse las llaves en casa. Tanto estos como todos los personajes de la serie tienen de nuevo la voz de Joaquín Reyes. Se llaman Bocachotti y Hinclimincli. Cuando repartieron los nombres normales en clase, estos estaban en taringa, y tienen voces mucho más paródicas y absurdas aún que Enjuto. Mirad, escuchad. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres Enjuto Mohamuto! Moto, ¿cómo es eso? ¿Me conocéis? Claro, somos fans tuyos. O sea, hemos visto todos tus vídeos. Sí, el de peor. Déjame que estoy hablando yo. El de peor día de tu vida, que es genial.
¿El peor día de mi vida? Sí, que fue cuando te quedaste sin internet, ¿no te acuerdas? Cuando tú decías que encendías y apagabas el router, que en realidad estaba mal dicho, pero que es al revés, o sea, que se apaga y se enciende, pero vamos. Tenías que poner la puntilla. A partir del episodio 2, digamos que ya está todo lo nuevo planteado y la serie puede comenzar. Incluso tenemos una nueva intro bastante más movidita que la original. ¿Que cuál es la explicación canon para que Enjuto no intente volver a casa? Es que ha cogido ya la postura. Ha caído cómodo y ¿para qué se va a mover? El hilo de la serie vuelve a centrarse mucho en las conversaciones entre las voces en off y todos los personajes, pero tiene tramas mucho más movidas y todo lo complejo que puede dar un personaje tan simplón como Enjuto. Las dinámicas del grupo son las siguientes. A Enjuto le da igual todo porque sigue teniendo su ordenador, Bocachotti está enamorada del prota y Hinckley Minkley, bueno, está ahí que ya es mucho, es un pringao y todo el mundo se burla de él. Como he dicho, han acabado en el bosque de igual manera que Enjuto, por lo que también tienen su portátil y su modem y comparten bastantes gustos con él. Los episodios ganan enteros simplemente por la variedad que muestran con respecto a la original. Tenemos un montón de escenarios diferentes del bosque, los tres personajes protagonistas cada uno con su voz en off personal, además de muchísimos secundarios. Estos aparecen solo en 1 o 2 capítulos, pero se agradecen. Tenemos tonterías como el chupacabras que se llama Pere, los diferentes animales como la ardilla o la hormiga y salen hasta Clippy o el puñetero Bill Gates. Quizá lo que más me ha llamado la atención son los clones de los protas, Hippity Claver, Hangla Mangla y Jeromin. Los dos primeros son versiones con algunas variaciones y voces distintas. De verdad, vaya rango tiene el puñetero Joaquín Reyes. Hippity Claver, por ejemplo, viste igual que el Enjuto de los 90, pero Jeromin y Hinckley Minkley son exactamente el mismo modelo, no cambia nada de nada, ni la voz. Es más, al final del episodio se van del bosque porque son tan populares que les dan un spin-off y el que se monta en la limusina es Hinckley Minkley, no el otro. Esta serie era mucho más continuista que la anterior, siguiendo más o menos una trama, y cuando digo eso me refiero a que de vez en cuando se acuerdan del episodio anterior, poco más hilan. Vamos, es que no esperéis aquí la densidad argumental de Perdido. Esto se ayudaba mucho en la longitud de los episodios, ya que algunos podían llegar a acercarse a los 10 minutos de duración y teniendo tanto metraje en comparación con la original no tenían que ir tan al grano y podían dar más vueltas alrededor de los chistes. La recomiendo muchísimo, al igual que la primera mostraba cómo era tener un ordenador en los 2000, esta enseñaba bastante bien la cultura online en España a principios de los 2010, haciendo gala de lo muchísimo que pegaba el humor random, mostrando expresiones y cosas culturalmente relevantes de la época para el mundo friki. Mira que yo no la consumí mucho, pero me trae buenos recuerdos de una época más simple, es que verla y sentirse como el vídeo de Cristiano Feliz, me encanta. Tuvo 2 temporadas de 28 episodios cada una para un total de 56, por si se os resisten las sumas de 2 cifras, siendo bastante más longeva que la original. Había muchas historias distintas, pero ojo cuidado que para los season finales guardaban momentos chocantes de suma importancia para la trama, os cuento. El último episodio de la primera muestra a los protas picados con la voz en off, porque esta expresa que está deseando que la serie acabe y se jacta de que es el último capítulo. El episodio consiste en reírse de los episodios finales y los clichés de los mismos mientras los repiten intentando buscar un buen final. Por ejemplo, aquí Enjuto se quita el gorro porque le pica, que no es la primera vez, ya que en uno de los originales de Muchachada Nui ya lo hacía mostrando que tenía Amaral en el pelo. Pero en este caso lo hace para que veamos que tiene la misma marca de nacimiento que Hinckley Minkley, lo que lo hace hermano, cosa que tardan 20 segundos en desmentir. El final real de la serie es el especial de Navidad que imita al cuento de Scrooge, donde a Enjuto lo visitan los fantasmas del internet presente, pasado y futuro. El internet pasado es el iconiquísimo Napster, que era la primera red de intercambio de música y se puede considerar el Spotify de principios de los 2000. Aunque luego viene a dar guerra a Arrakis, que sinceramente no sé lo que es porque cuando lo intentas buscar solo sale el planeta de Dune. ¡Listen al Gaib! El de las navidades presentes es Google, pero el verdaderamente importante es el del futuro, que parece ser la muerte, pero no mata a Enjuto, sino que simplemente lo manda a tomar viento con un corte de manga. Sí, ese es el último episodio de la serie, un poco anticlimático, la verdad. Me ha parecido tan cutre que me ha hecho incluso pensar que me he saltado algún episodio o que no se planeaba que este fuese el último. La serie duró 2 años, terminando en 2012 y retirándose la página ese mismo año, lo que nos lleva a la tercera y última serie de Enjuto. Este volvería a la televisión 2 años después en el programa de la 1, que en la época se llamaba Torre y Reyes, aunque ahora se llame Sánchez y Carbonell. Vamos, que se llama como se apellidan los presentadores del momento. Veríamos de nuevo el formato de Muchachada Nui de 1 minuto y poco. Había abandonado el bosque y a sus amigos para continuar con su habitación original e incluso mantenía el póster de Michael, aunque su camiseta nunca volvería a ser de béisbol. No voy a comentar mucho en comparación
comparación con las demás porque por desgracia solo hay 14 episodios. Y ahora sí, tras finalizar esta, en 2014 después de 7 años, 3 series y un total de 103 episodios, nunca volveríamos a ver a Enjuto protagonizar un capítulo animado. Hace ya más de 10 años de eso, así que seguro que muchos os preguntáis qué ha sido de Enjuto en este tiempo. ¿Han abandonado por completo al personaje o ha vuelto a aparecer en algún otro lado? Pues bueno, su última aparición en la tele, según he podido encontrar, es aquí, en el Leitmotiv de Buenafuente, otro famoso cómico español, el 18 de marzo de 2016. El invitado era Joaquín Reyes y para sorpresa de todo el mundo se invitaba también a Enjuto al plató para hablar las cosas. No era la primera vez que esto pasaba, ya que en 2010, cuando se estrenó su webserie, Enjuto fue como invitado individual a presentarla. Esto no sorprende, ya que el Leitmotiv se retransmite en Movistar Plus, por lo que era básicamente un canal publicitándose a sí mismo. Pero volvamos al de 2016. En este programa Enjuto proclama que odia a su creador, puesto que lo abandonó a su suerte después de su éxito. Pero después de un simple perdón, todo queda atrás, si es que tan grande es su conocimiento informático como su corazón. Mira que es una tontería, pero me encantan estas cosas. Me recuerdan a cuando entrevistaban a la Rana Gustavo o esos fragmentos de los Oscars donde eran protagonistas los personajes de las pelis animadas. Enjuto tuvo videojuegos Flash que estaban en su página web, pero por desgracia no lo he podido encontrar. Además tenía bastantes fanarts y un poco de merch, como las típicas camisetas, siendo lo más interesante estos peluches que me encantaría añadir a mi colección. Además, si te da miedo que desaparezca de internet como tantas series que han abandonado plataformas de streaming, siempre puedes tenerlo archivado en su versión original comprando los DVD de Muchachada Nui. Pero por desgracia, su última aparición me ha dejado súper frío, y es que en 2019 la página online Puff parece que compró la licencia o se la cedieron, no lo sé, y decidió que lo mejor que podían hacer con ella era una máquina tragaperra online. Por si cabía duda, no os acerquéis a esto ni por curiosidad, que ya os enseño yo todo lo que hay que ver. Los diseños son los de la segunda serie, estando todos los protas, además de los ultra secundarios como Clippy o el propio ordenador. La verdad es que han sido bastante lógicos, y el modem de Movistar en esta máquina ahora es un modem de Puff. Parece que junto a la máquina del demonio sacaron una app que previa resolución de un test de cultura pop te daba tirada gratis, pero ni la he probado ni quiero. Enjuto sigue teniendo sus páginas en redes sociales, más precisamente la de Twitter y la de Instagram, y es que ahora se han convertido en las cuentas personales de Joaquín Reyes. Mantiene las descripciones, nombres y fotos de perfil de los personajes, pero la usa como la suya propia anunciando sus shows y programas de radio. Puede incluso echar hacia atrás y ver tweets sin carácter de cuando ya no había series, pero él seguía roleando. Esto hace ver que no ha abandonado el personaje y le sigue teniendo tanto cariño como para querer que le represente. Si después del vídeo queréis ver los episodios, prácticamente todos están subidos a YouTube, pero eso sí, por canales desperdigados, no hay uno entero que lo recopile todo y se te puede complicar bastante. Aunque la mayoría están en el de Movistar, y si quieres ver la tercera serie tendrás que adentrarte en la página web de RTVE y como es tan antigua, cuesta encontrarla. Y aquí acaba todo. Adoro a Enjuto Mohamuto, es uno de los mayores iconos de la cultura pop española de principios de los 2000, además de ser muy querido incluso a día de hoy por todos los que lo conocieron en la época. Yo lo definiría como una máquina del tiempo, su episodio y personalidad son completamente disfrutables a día de hoy, pero sus temas te llevan de un puñetazo a su año de creación. Es una pena que lleve ya 5 años sin hacer aparición, atrapado en el engaño en el que está, pero quién sabe, las tecnologías están más avanzadas que nunca, así que a lo mejor no tardamos muchos años en verlo aparecer en una serie nueva. Solo espero que si eso pasa y con las nuevas fibras que hay, nunca le vuelva a ir mal el internet. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo mucha curiosidad por saber qué opina mi público latino de algo tan nuestro, y también me gustaría saber si hay algún personaje parecido que funcionase en Latinoamérica. Dejádmelo en los comentarios si es así. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que hacen que cada día esté más cerca de convertir esto en un trabajo, a los fans de los retros, los maestros de los retros Secret de 70th Colossus, Jonathan Luna, Edison, de Zig TDI, Julio César Velázquez Cruz, Marla Graña, Rojo Cherry, George Fire, de Carlineto, Jono, Chema Taker y Sebas Cunninga, y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros Danes Idiota, MarPG, MC, Andrés17, Johnny Barra, Emma Cardó, Dapper, Narlet Atlit, Josudo, Gastón Rodríguez, Fabrifix 10, Meiru, Fiona, Nano Suárez, Gato Naranjero, Elian, Srigis, Agustín Miranda, Kirbul, Lucas 2006, Estoy Fuera de Órbita, Dai.mp3, Gregorio, Clocket, Jeremías Guerrero, Ángel García, Matefundio, Apolo, Roman Luque, Macalami, Lecuona Galve José Eduardo y José Zulaga. No te olvides, apaga y enciende el router y llama al servicio técnico. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy, y si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.